pasada nos cambió por Cristina y por Alberto. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Perdón por las prioridades. Sí, bueno, entendimos, pero se te extrañó. Bueno, eso me alegra, a ver si eso me viene bien. Sí, ¿cómo estás, Ana? Pero bueno, como todos los misioneros, acá muerta de frío. ¿Qué es esto? ¿Qué espanto? ¿Qué pasó? Pero no hace tanto frío. Ana, no hace tanto frío. No, lo que pasa es que nosotros los ancianos, viste, que tenemos más proclividad para el frío, eso es lo que pasa. Sí. Ustedes la juventud no lo entienden hasta que no les llega, y bueno, así es la... Cuando empezamos a sentir el frío en la espalda es que ya caímos en la cuenta de que nos estamos poniendo grandes también, ¿no? De que el tiempo está pasando, sí, exacto. Tal cual. Ana, bueno, con este día tan fresco, estamos ahí en la previa de una actividad que está pensada para las 7 de la tarde, y es como una excusa ahí en ATE, donde vamos a discutir contextos de encierro, situación carcelaria de mujeres, y nos pareció que, como ya vas a estar ahí, nos pareció interesante anticipar un poco de qué vas a hablar en esa exposición. Bueno, vos sabés que esto en realidad me llovió como el cielo, porque las compañeras no se ocupan de saber si uno está libre o no está libre, y de golpe abro el WhatsApp y encuentro que tengo una charla y digo, ¿qué pasó? ¿No te habían preguntado antes? No, acá nadie preguntó nada, es una cosa muy fuerte esto que pasó. Pero bueno, nada, lo tomo como es, un deportivamente, con espíritu deportivo, y aquí estoy. Y me di cuenta que el tema que me tocaba, en realidad hacía mucho que había hablado así muy al pasar, es el de la cuestión malas madres. Uh-huh. ¿No? ¿Quiénes son las malas madres según el discurso oficial, que es repetido por la opinión pública, en la medida en que esto obviamente se traslada a los medios y es repetido? Pues últimamente, y eso es lo que está pasando con los medios de comunicación, de golpe hay unas pocas fuentes, digamos, que originales, vamos a ponerle originales, y ese original es copy-paste, es el recurso de la computadora, copias-pegas, y es repetido entonces por muchísimos otros medios, ya sin crítica, sin análisis, sin nada, simplemente como una forma, digamos, barata y rápida de generar lo que se supone que es información, y en realidad es desinformación. Uh-huh. De manera que esta cuestión de las malas madres se está imponiendo, digamos, como una figura literaria, si vamos a darle algo de literatura al periodismo, y es repetida incansablemente una y otra vez por como digo, los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, el asunto es dedicarse un poquito a esto, pero desde un ejemplo concreto, ejemplos dramáticos en realidad, por lo que vi en la programación. Vamos a tratar varios de estos ejemplos dramáticos, y uno de ellos muy triste es el caso de esta joven aborigen, uh-huh. Miriam Bogado, ¿no es cierto?, que entre otras muchas mujeres se ha acreditado este estigma, ¿no?, de su supuesta condición de mala madre. Uh-huh. Entonces, en mi trabajo es bueno mostrar de qué manera se fue produciendo esta estigmatización. Y te diré que para poder hablar esta tarde, yo estuve revisando mis notas, las notas que tomé en el 2018, 2019, uh-huh. Y yo estoy cada vez más asombrada realmente de la forma que fueron tomando estas cuestiones, y me he encontrado con que en realidad tengo muchísima más información ahora, desde la perspectiva, digamos, de revisar aquellos escritos. Tendría muchas más cosas hoy que aportar. Si yo tuviera que volver a hacer esa pericia, uh-huh. Te digo que la haría de un modo completamente distinto, porque estaría incorporando muchísimos datos que en ese momento a mí se me habían perdido y que hoy estoy en condiciones de agregar uh-huh. a esta cuestión, ¿no? Bueno, así que así estamos, vamos a revisar ese caso, seguramente vamos a ver muchos otros. Además, Ana, perdón,
Ana, además pensaba, el caso de Miriam Bogado, es muy interesante volver a ponerlo en agenda porque en unos meses, el 4 de noviembre, estaría arrancando el debate oral de esa causa, es decir, una causa que avanzó. Sí, bien indicado por vos esto que estás diciendo, sí. Se va a entrar, ella tiene en este momento una prisión preventiva, con todo lo que implican las prisiones preventivas, digamos, largos lapsos, ¿no?, de un procedimiento que es una especie de salvaguarda del derecho y se termina convirtiendo en una especie de victimización a largo plazo. Eso es lo que le pasa a las personas, hombres o mujeres, que están bajo régimen de prisión preventiva, que es una figura jurídica que resguarda, digamos, la posibilidad de un juicio objetivo, ¿no? Pero que en realidad se vuelven lastimosamente en sentencias anticipadas, ¿no? Es muy difícil que una persona con una preventiva que duró muchos años, yo creo que ya hay, ¿no?, alguna estadística acerca de qué pasa con las preventivas en la provincia de Misiones, y realmente excede el tiempo previsto, digamos, el tiempo prudencial previsto para la organización de la causa. Y esto, por muchas razones, se aduce falta de personal judicial para que agilice las causas y que lleve adelante los expedientes, pero yo creo que también hay cierta desidia y sobre todo no ver, digamos, cuál es la situación de esas personas encarceladas, que a lo mejor están encarceladas en un acto apresurado, una toma de decisiones apresurada, ¿sí?, por parte del propio Poder Judicial que las encarceló, y que, bueno, una vez que se prueba eventualmente en el futuro su inocencia, nadie va a devolverle el valioso tiempo perdido, ¿no? Y esto es quizá lo más triste de toda esta historia, el tiempo que de golpe las personas pierden, y mientras el Poder Judicial se cubre eventualmente de algún de que se le escape alguna prueba de más. Es decir, no se puede tener a la gente aprisionada simplemente porque mientras tanto el Poder Judicial se toma tiempo para ir buscando las pruebas que realmente terminan diciendo que efectivamente era correcto el encarcelamiento de esa persona. Yo no sé si estoy siendo clara en todo esto que digo, porque realmente es una cosa muy difícil de entender, ¿no? Hasta que no nos pasa a veces, y eso lo charlamos con sobre todo con familiares o con personas que están en esa situación, hasta que no les pasa, a veces no se termina de entender. Es como, no, es imposible, esto no pasa, esto no puede pasar, hasta que les pasa, ¿no? Y Ana, y volviendo a las madres, pensaba un poco también en este estigma de las malas madres, y la contracara de eso es la sobreexigencia del cumplimiento del rol de la buena madre, aún en contextos que son imposibles de maternar prácticamente. Mira, cualquiera de nosotras, mujeres trabajadoras, en general la mayoría de nosotras, mujeres trabajadoras, nos es muy difícil cumplir con el estereotipo de la llamada buena madre, con el modelo de madre, porque es un modelo arcaico, un momento que responde a una situación social en la que se suponía que el rol de la mujer es estar dentro de su casa, resguardando, digamos, la economía del hogar, la administración del hogar, la administración de la reproducción del orden familiar, pero que era un orden familiar que siempre fue ideal. Habría que desmontar ese orden familiar. Si uno lo pudiera desmontar realmente, y es lo que el movimiento feminista está intentando, si uno pudiera desmontarlo en su cruda realidad, se daría cuenta de que no hay tal familia perfecta, que no hay tal familia, célula fundamental de la sociedad, que es lo que siempre se dice, y que en consecuencia de ello tampoco hay buenas madres perfectas, salvo en las propagandas, digamos, de los manuales escolares. No hay buenas madres, así como tampoco hay buenos padres. Yo diría que la situación social que vivimos desde hace muchos años, esto es muy difícil de ser cumplido. Por las madres y por los padres. Yo voy a poner las dos situaciones parentales acá en juego, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver, fíjate que no se menciona, tiene mucho que ver justamente con la disolución
de la grandes familias, las familias extensas, es decir, donde la crianza de los hijos, la atención del hogar, de las faenas de la reproducción normal de la vida, corrían por cuenta de un conjunto de mayores, abuelos, tíos, tías, primos, digamos, que hacían realmente el sustento y a la seguridad general de los miembros del grupo, el confortarse y ayudarse unos a otros, estas cuestiones solidarias, que las hemos visto deshacerse en vivo y en directo. ¿Cómo? Y bueno, por ejemplo, ¿te acordás cuando comienza la relocalización a propósito de la suba de la cota de la represa de Yacyretá? Sí. Bueno, asistimos como testigos a la disolución de esos vínculos de familia extensa que permitían que las familias de escasos e irregulares recursos, pese a todo, pudieran alimentar, educar a sus hijos, ayudarse entre sí, a colaborar en las situaciones de enfermedad o de pérdida de autonomía de los más ancianos, porque era justamente esto, la familia real, la que hacía de sostén a todo el conjunto, era la gran familia extensa, la gran comunidad, digamos así, de familia. Esta otra familia supuesta normal, la familia burguesa, es una familia de manual, o una familia que solo se podía sostener en condición de altos salarios, residencia urbana, con todos los servicios a la vista, con la escuela cercana, con seguridad pública en las calles, es decir, un orden social que, olvidémoslo, ya no existe. Y como no existe, aquí se ha derrumbado todo, lo de la infancia que juega libremente, ¿no? Lo de los adultos que tienen un trabajo donde a largo plazo pueden pensar en el descanso y en la jubilación, y donde las madres y son buenas madres y son cocineras y son mujeres bien pensantes, mujeres que llevan además el control de las cuentas bancarias de la familia, otra situación, ¿no? Que generalmente se olvida. Cuando yo escucho sobre la familia burguesa perfecta, patriarcal de los años 50 y 60, pienso que esas mujeres rara vez tenían el manejo financiero de la familia, el marido pasaba un dinero y con esto arreglate durante la semana, le reclamaba por los gastos, y si ese marido fallecía, la mujer no tenía idea de dónde estaban los ahorros familiares, dónde estaba el acceso a las cuentas familiares, porque ella no figuraba en ningún lado en los registros bancarios o en los registros financieros o de ahorro o de inclusive de propiedad de la propia casa en la que vivían. No tenían idea, ¿no? Entonces, buenas madres se dan en contexto de buenas familias, y uno y otro contexto son contextos en su gran mayoría ideales y pertenecientes a un momento ideológico que ya no tiene sustento en el momento actual, ha desaparecido. Aunque para el Poder Judicial sigue siendo el modelo desde el cual juzgan, y ese juzgamiento tiene consecuencias concretas, digamos, el encarcelamiento, por ejemplo. Tal cual, así es, porque estas mujeres de las que vamos a hablar esta tarde son mujeres a las que se ha acusado de malas madres, como digo, ¿no? un discurso mediático que abona en un parte policial. ¿Y de qué modo se construye el parte policial? Bueno, creo que esto también vamos a tener oportunidad de ver cómo, digamos, la opinión pública se dirige a partir de un mensaje que está inspirado ya en una visión distorsionada de la realidad. Lo que se nos plantan como hechos nunca son hechos, son rehechos, son reconstrucciones, a veces muy antojadizas, de algo que ocurrió y que nunca queda plasmado como debería ser para orientar, digamos, a los poderes públicos para a ver cómo resolverlo o eventualmente punirlos, cuando se trata del caso, eventualmente punir. ¿Sí? Ana, y volviendo a Miriam, que ahí decíamos, hace un rato hablábamos con el otro bloque un poco de la interseccionalidad, de lo que deberíamos poder poner en discusión para tratar algunos temas. Y en el caso de Miriam, su condición, su situación de ser integrante de un pueblo indígena, eso tampoco fue tomado en cuenta por el Poder Judicial en un primer momento, y costó y sigue costando muchísimo para que puedan acercarse a la realidad de esas comunidades y a la realidad de una mujer indígena, digamos. Vos sabés que
creo que tenemos un equívoco acá. Yo creo que sí se tiene en cuenta desde dónde. Desde la preconcepción, del preconcepto de lo que significa ser indígena, ¿no? En este caso el contexto local, pero si uno podría ampliar esto en términos generales, porque ve que en general, cualquiera sea la provincia o la región de que se trate, más o menos la masa de percepción respecto de lo que es ser indígena, desde el punto de vista de nosotros los criollos, es más o menos la misma. Sea Ona, Mapuche, Coya, Guaraní, como en nuestro caso. Hola. Ahí se nos cortó la comunicación con Ana. Hoy tuvimos ya este problemita con una llamada telefónica. Vamos a ver si la podemos recuperar, porque estamos hablando, anticipándonos un poco de la charla que se está por realizar en un rato nada más, a partir de las 19 en la sede de ATE, Salta, entre San Luis y Jujuy. Allí va a estar, entre otras, va a estar Ana Gorosito hablando un poco de esto de las malas madres. Y esta construcción que venimos discutiendo y que venimos viendo además cada vez más extendida en distintas situaciones cuando interviene el Poder Judicial. Y esto que estaba contando ella, que es muy interesante, hay una mirada desde el Poder Judicial hacia los pueblos indígenas, una mirada estereotipada, llena de preconceptos, de prejuicios también, y desde ese lugar la intervención. Ana, se nos cortó ahí justo cuando estábamos hablando de cómo están mirando el Poder Judicial a una mujer como Miriam, que además es una adolescente, era una adolescente cuando la encarcelaron. En ese momento sí, tenía apenas 18 años. Sí. Así que, bueno, te decía, se supone, se da por sentado que si es indígena, no conoce los elementos básicos que supone que toda mujer debe manejar en relación con el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Se supone que eso, digamos, de entrada no lo puede manejar porque en su cultura no existen elementos como para eso, lo cual es una barbaridad, digamos, como hicieron los pueblos para después de milenios seguir entre nosotros manifestando su derecho a su expresión cultural a pesar del régimen de opresión al que fueron sometidos, particularmente desde 1492 a la fecha, ¿no? Entonces es nada más que un conjunto muy espeso, muy difícil de erradicar de prejuicios. Pero si uno mira bien la historia de Miriam, de esa muchacha que a los 14 años va a vivir su primer embarazo, porque el que la lleva a la cárcel acusada de un crimen horrendo, sin pruebas, ese va a ser el tercer embarazo que cursa. Ya te digo, a los 14 tiene su primer embarazo. Ya para esa edad, Miriam, que es una muchacha que dentro de la formación en la escuela intercultural bilingüe domina muy bien la lectoescritura, habla fluidamente el idioma castellano, maneja con mucha habilidad la cuestión institucional, ha tramitado la AUH, o sea que tiene un ingreso propio, por lo menos en los registros del Hospital de San Ignacio, ella concurre con frecuencia para mantener el calendario de vacunas de su niñito Nicolás, el nene de 14 años que en ese momento de todo este proceso tiene. Una vez que es encarcelada en prisión preventiva aquí en Posadas, se ocupa de tramitar y mantener el cobro de ese subsidio de la asignación universal para seguir manteniendo a su niñito, enviándole el dinero a su mamá. Es decir, se sabe manejar en ese filo de la navaja que son los dos mundos. El mundo guaraní,
que yo creo que también eso se desprende muy bien en el expediente, cómo ella va a manejar toda esta situación dramática en relación con la enfermedad, que no es enfermedad, es una discapacidad. Esa bebita suya nace con una tremenda discapacidad, la maneja como puede y la maneja dentro de ambos contextos, ¿no? El hospital, por un lado, y el país, es decir, el parqué, digamos, la cura espiritual, ambas cosas las maneja bien. Se mueve entre dos mundos con bastante soltura, pero lo que se olvida es que el mundo blanco es inclemente con ella cuando ella es guaraní. Y entonces, por más que se haya aprendido una cosa que muchos de nosotros no sabemos, cómo movernos entre dos mundos tan contradictorios y sin embargo hacer aceptable ese trabajo, ¿no? Ambas cuestiones, de todos modos, pobre va a terminar sucumbiendo a una manera de interpretar la ley que la convierte en realidad en víctima. Ana, dejamos acá, así que damos tiempito para que te vayas preparando para esta charla también ahí, y nos quedamos con ganas de seguir profundizando. Les invitamos a quienes puedan acercarse entonces hoy a AT57, ahí entre San Luis y Jujuy, para seguir charlando de estos temas. Como siempre, un placer, Ana, y muchas gracias. Ahí estaremos, entonces, si Dios quiere, un gran abrazo y nos vemos en un rato. Un abrazo, muchas gracias. Ana Gorosito, la Goro, aquí en Otro Aire, y un tema siempre muy, muy interesante para seguir profundizando desde diversas perspectivas. La perspectiva antropológica que nos aporta Ana, tan interesante para estos temas, ¿no? Nos estamos yendo de este Otro Aire, estamos cerrando esta semana, anticipando, como decimos, el frío que se viene, que se siente más de lo que dice el servicio meteorológico, porque tenemos 13 grados ahora, aunque se siente un poquito más, me parece, ¿no? Va a ir descendiendo. Vamos a tener mañana muy temprano mínima de 3 grados, así que imagínense todo lo que va a ir descendiendo de aquí a la mañanita, y nos encontramos el lunes aquí en la radio de la universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Buen fin de semana para todos, todas, todes.